acondicionamiento de aire es mantener dentro de un espacio determinado condiciones de confort, o bien las necesarias para mantener conservando un producto o para un proceso de fabricación o control. Es decir, no siempre tenemos que acondicionar un ambiente para el confort humano. Muchas veces tenemos que acondicionar un ambiente para una determinada finalidad o función. Por ejemplo, un laboratorio de metrología, donde necesitamos tener a lo mejor una temperatura por debajo de la temperatura de confort, o condiciones de humedad que no son las más recomendadas, pero por razones de uso o de funcionalidad así lo requieren. Entonces, no siempre vamos a condicionar un ambiente conforme a las condiciones de confort. Los parámetros a regular son básicamente temperatura, humedad, velocidad del aire, pureza y radiación hacia y desde los muros. El tema de la velocidad del aire, bueno, va a estar condicionada fundamentalmente por el tema de los ruidos. Y la pureza del aire, bueno, eso ya escapa un poco a las condiciones propias del equipo. Los equipos pueden tener ozonizadores, eh, filtros, de hecho que los tienen, aportes de oxígeno, pero en la mayoría de los casos solamente enfrían o calientan el aire. Algunos aportan o quitan humedad. La mayoría realiza un filtrado precario, pero las condiciones de oxigenación del aire no todos lo hacen. Es más, los equipos de calefacción prácticamente ni siquiera modifican las condiciones de humedad. O sea que estos parámetros que estamos viendo acá, temperatura, sí. Humedad, en algunos casos sí. O sea, si nosotros tenemos un sistema de calefacción, por ejemplo, por piso radiante, y las condiciones de la humedad no las vamos a modificar. Se modifican por la suba de la temperatura, es decir, cae la humedad relativa. Ya vamos a ver en los procesos ciclométricos qué es lo que sucede. La velocidad del aire, bueno, esto se da cuando nosotros tenemos equipos todo aire, pero cuando nosotros tenemos un sistema de piso radiante, velocidad del aire, nada, nosotros no movemos aire en un sistema de pisos radiantes. La pureza del aire, muchas veces, en la mayoría de los casos, no tenemos cómo controlarla. Situación que debemos ser muy estrictos en el caso de ambientes muy puntuales, como puede ser un quirófano, en donde debemos garantizar las condiciones de pureza del aire. Los métodos para suministrar o extraer calor a los espacios ocupados con miras a lograr las condiciones de máximo bienestar. ¿Qué es el máximo bienestar? Lo vamos a ver seguidamente cuando veamos lo que Carrier diseñó como diagrama de confort. ¿Qué es un diagrama de confort? ¿Cómo funciona? Y cómo logramos obtener los parámetros para ese confort el máximo adecuado, según la función. Se debe hacer un estudio de los componentes de las cargas térmicas para que se pueda proyectar un sistema técnico y económicamente eficiente. Evidentemente, se trata de evaluar las ganancias o pérdidas térmicas de ese local para lograr las condiciones de temperatura y humedad conforme a las ganancias o pérdidas térmicas que va obteniendo ese local a lo largo del tiempo. Obviamente que esas condiciones de confort van en relación directa con la analogía del cuerpo humano, que es una máquina térmica. Consume aire y combustible, conversión de energía térmica de donde se originan trabajo más disipación de calor. La cantidad normal mínima de calor desarrollada por el cuerpo humano es de 125 kilocalorías hora, es decir, unas 25 kilocalorías para el funcionamiento del cuerpo y 100 kilocalorías hora para disipación. Ustedes habrán podido apreciar
en un ambiente como en un aula de la universidad, un aula grande, si hay 2 o 3 alumnos y estamos en pleno invierno y el aula está fría, pero si el aula está llena de alumnos, la cantidad de calor que aporta o aportamos cada uno de nosotros hace que suba la temperatura ambiente. Ese calor que aportamos cada uno de nosotros, como así también humedad, como así también contaminación ambiental, son parámetros que tenemos que tener presentes para el acondicionamiento del aire. Cuando el local está muy lleno de personas, o sea, el factor de ocupación es elevado, la densidad de ocupación es elevada, surge la necesidad de renovar aire. No siempre es imprescindible, como por ejemplo en el caso de un dormitorio donde tenemos 1, 2, 3 ocupantes. A veces la renovación de aire se realiza después de periodos de 6, 8, 10 horas, pero no están permanentemente renovándose el aire porque la renovación del aire implica un costo importante. El equilibrio en condiciones normales, unas 100 kilocalorías hora, se transmite, es una de las formas en que se transmite el equilibrio de calor, son unas 47,5 kilocalorías hora por radiación, unas 27, estas son las condiciones normales, ¿no es cierto? Obviamente que pueden variar, 27,5 por convección y evaporación y 25 kilocalorías hora por exhalación. El intercambio de calor con el medio, que es la regulación de la temperatura del cuerpo, obtenemos ganancia de calor, proceso metabólico más fuentes externas. Y la pérdida de calor se realiza por conducción, por convección, radiación y evaporación. Bueno, estos son los principales medios de transmisión del calor. Principales son los únicos. Conducción, convección, radiación. El hombre es una fuente de calor. Las regulaciones del cuerpo se dan por centros nerviosos, por vasos sanguíneos, por glándulas sudoríparas y el intercambio con el medio de distintas situaciones. Un ambiente normal, bulbo seco 20 grados centígrados, humedad relativa del 50%, calor radiante bajo, velocidad del aire mínimo para tener resultados cómodos. ¿Qué es bulbo seco? Es el valor que dice D larga S. Bueno, se refiere a un termómetro convencional, a los efectos de medir la temperatura real del aire. Un ambiente normal tiene 20 grados centígrados y un 50% de humedad relativa. Ya vamos a ver que según la época del año en donde estemos son las condiciones de mayor confort. Esas condiciones obviamente pueden variar y lo podemos medir mediante la humedad relativa, la podemos medir mediante un higrómetro o mediante un ciclómetro. ¿Un ciclómetro qué es? Es un aparato que tiene dos, ya lo vamos a ver, tiene dos termómetros. Uno convencional, bulbo seco, y el otro bulbo está envuelto en un paño, en una gasa que está humedecido y ese termómetro se llama termómetro de bulbo húmedo. Conforme a esas diferencias de temperatura entre temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo, podemos determinar la humedad del ambiente. La elevación de la radiación de los muros produce una alteración del equilibrio, disipación, expansión de los vasos sanguíneos y estimulación de las glándulas sudoríparas, es lo que nos hace respirar. La reducción de la radiación de los muros, por el contrario, más temperatura de aire igual a reducción, actividad, perdón, denme un segundito porque, bueno, esto es propio de estar en la casa. Reducción, radiación de muros,
Más temperatura igual a reducción de la actividad del sistema circulatorio, contracción de los vasos sanguíneos, hasta que llegue un momento en donde la temperatura baja que nos produce los que nos denominamos chuchos de frío o el temblor. Para compensar. Profe, disculpe una Sí, pregunta. escucho, ¿qué me quiso decir que se reía? Porque, claro, cuando baja la temperatura, se produce la contracción de los vasos sanguíneos. Ahí dice temblor. Normalmente lo que hacemos es temblar, es tiritar cuando se produce el frío. Es la reducción de la temperatura. Sí, la escucho. Sí, ¿querés saber a qué se refiere cuando dice arriba pérdida de calor? A la convección y cuando dice radiación de muros. Esas dos cosas. Reducción de la radiación de los muros. Cuando se reduce la temperatura, tenemos el primer caso, elevación de la radiación de los muros. Aumenta la temperatura, alteración del equilibrio, disipación, expansión de los vasos, consecuencias que ocurre cuando aumenta la temperatura o aumenta la radiación en los muros. Se produce la expansión de los vasos sanguíneos, la estimulación de las glándulas sudoríparas. Por el contrario, si hay reducción de la radiación de los muros, ¿qué ocurre? En la temperatura del aire hay reducción en la actividad circulatoria, contracción de los vasos sanguíneos y es lo que lo traduce a nosotros cuando la temperatura ambiente baja por debajo de los valores de confort, comenzamos a contraccionar, a tiritar, no sé, recién les causaba gracia lo que les decía cuando le digo chuchos de frío, no sé cómo expresarlo para hacerles entender las consecuencias de la reducción de la temperatura. Eso normalmente ocurre por la reducción en la radiación de la temperatura de los muros producida por la disminución de la temperatura exterior. ¿Cómo se termina traduciendo la disminución de la temperatura? Por la quita de calor y la absorción de calor por los muros. ¿Eh? O la, Profe, debería ser menos temperatura del aire en reducción radiación de muros. sí, normalmente es reducción de la temperatura del aire y reducción de la humedad relativa. No, no, porque ahí hace más por eso. Reducción de radiación de muros. Claro, Dicen más temperatura del aire. sí, en realidad es reducción de la temperatura del aire. Reducción de la actividad. Claro, hay un error, es reducción de la temperatura del aire. Y el tercer punto dice elevación o reducción de la temperatura del aire, efectos combinados. ¿Qué pasa cuando ocurren ambas cosas? Sube o baja la temperatura. Elevación o reducción. Efectos combinados. A veces el cambio de temperatura es muy violento y tenemos que evitar esas situaciones. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, la definición del bienestar corporal es una condición que debe hallarse el individuo para que los elementos de control de la temperatura localizados en el cerebro permanezcan inactivos. Es decir, yo debo lograr las condiciones de confort para que el cerebro no me responda como el sentir frío o el sentir calor. Todo ambiente artificial debe estar provisto para el bienestar térmico, tiene que conservar necesariamente las proporciones naturales entre las formas de disipación de calor. Pueden ser sistemas radiantes en forma natural o sistemas convectivos. ¿Cuáles son los sistemas convectivos? Circulación de aire. O sea, el sistema radiante es cuando se realiza la transmisión de calor a través de radiación, que se puede hacer a través de una fuente como un radiador, como el piso radiante, que si bien no hay emisión visible, hay emisión convectiva. Normalmente no hay un sistema único de transmisión de calor, siempre se combinan radiación más convección y a veces interviene en un menor porcentaje la parte de conducción del aire. Conducción del calor, perdón. ¿Está siendo medio pesadito el tema o no? A ver, quiero alguna participación de ustedes para saber si me estoy llegando bien, si me están entendiendo.
Hola, ¿me Sí, profe, escucha? está claro e interesante. Yo tengo la duda de a qué se refiere con convección. Sí me doy idea de qué es lo que es la radiación, pero la convección mucho. La convección se produce, es la transmisión de calor a través del aire. Es decir, yo puedo ganar o perder calor a través de tres vías: radiación, convección o conducción. La radiación lo hago a través de una radiación visible o invisible. Visible, por ejemplo, por radiación eh, roja o radiación dentro del espectro visible. Infrarroja, bueno, ya no lo veo, pero no tengo medio de contacto por medio de la radiación. Es lo que pasa, por ejemplo, el sol nos emite calor a nosotros a través de radiación. O sea, no hay ni aire ni conducción. Llega a nosotros a través de radiación en la transmisión de calor. Con relación a la convección, ¿cómo logramos nosotros transmitir calor a través de convección? Básicamente, y en nuestro medio, es el aire. ¿eh? Ustedes tienen un calefactor, bueno, el calefactor emite básicamente calor por radiación, pero en gran medida lo hace también por convección. Es decir, el aire ambiente que está en contacto con el calefactor, al calentarse por el contacto con el calefactor, allí hay un fenómeno de conducción. ¿Qué ocurre cuando se calienta? Pierde densidad, o sea, se hace más liviano que el aire que lo rodea. Por lo tanto, se eleva. Al elevarse, desplaza el aire que está en la parte superior y, por el contrario, en la parte inferior del calefactor, al tener aire frío, ese aire tiende a ingresar al calefactor, produciendo lo que se denomina, por este motivo, la convección natural. Y de esa manera nosotros recibimos el calentamiento del calefactor a través de esa convección natural. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros quisiéramos aumentar o mejorar esa ganancia térmica por convección, ¿qué podemos hacer? Y una de las cosas que podemos hacer es ponerle un ventilador abajo del calefactor. Ese ventilador, ¿qué hace? Forzar el aire que ya venía circulando por convección natural, sino que ahora lo hace forzado por el ventilador. A este principio se lo denomina convección forzada. De esa manera logramos una mayor transferencia térmica entre el aire y el calefactor. Y luego, por último, si queremos lograr una mayor una mayor transmisión térmica, lo hacemos por medio de la conducción. Es decir, ¿qué hacemos? Le ponemos la mano arriba del calefactor, eso ya hay contacto. Y en ese caso tenemos conducción de calor a través de conducción. Entonces, no sé si quedó aclarado el principio de la transmisión de calor: radiación, convección y conducción. ¿Está Sí, claro? profe, quedó muy claro. Gracias. Bueno, me alegro. Pregunta. Sí, diga. A lo que se refiere con la radiación de los muros sería como, por ejemplo, cuando absorben calor todo el día y después vos lo sentís, ¿eso sería? Bueno, la mayor parte sí, es radiación, pero también, ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de transmisión, también transmiten calor por convección. Es decir, el aire que está en contacto con el revoque, con la pared, y se va moviendo. ¿Por qué se va moviendo? Por el fenómeno que acabo de describir. Al estar en contacto con un muro caliente, pierde densidad. O si está en contacto con un muro frío, pierde densidad, aumenta la densidad y baja. O sea, en definitiva, según gane o pierde densidad, suba o baje, en esas condiciones se va logrando una convección natural. Por eso les digo que normalmente nunca se da una transmisión de calor por un solo medio.
solo radiación o solo convección o solo conducción. Siempre se dan combinados y bueno, según sea un sistema u otro, logro mayor transmisión de calor. En relación al almacenamiento de calor que producen los muros, ya lo vamos a ver, justamente es un tema que es muy importante, que es almacenamiento de calor. ¿Cuáles son perdón, las variables en juego? Las variables en juego, bueno, son la textura del muro, el color exterior del muro, el peso del muro, como así también los valores de conductividad térmica que ya lo vamos a analizar. No sé si quedó Profe. claro. Sí, gracias, profe. Sí, diga. A través, la transmisión a través de un líquido también sería convección, ¿o no? No, bueno, sería convección por el fluido del líquido. En ese caso, para lograr una convección de ese fluido, los elementos participantes deberían estar inmersos en ese líquido, que no es la situación que nosotros tenemos en el medio ambiente. Eso lo podemos tener en una cuba electrolítica o en una situación semejante. Normalmente no en un ambiente. En un ambiente nosotros estamos inmersos en otro fluido que es el aire. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Bueno, el aire y el confort humano, el tratamiento del aire. En el verano, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, casi todos los equipos que tenemos hoy en día, le decimos aire acondicionado, pero lo que hacen básicamente es refrigerar en verano o, calentar, calefaccionar en invierno. De manera que aire acondicionado propiamente dicho es todo lo que viene, porque ¿qué se debe hacer en verano? Refrigerar, deshumectar, filtrar, circulación y ventilación. Y realmente los equipos, no todos hacen esto. Si ustedes tienen un ventilador, ¿qué es lo que hace el ventilador? Y nada más que circulación. Y si ustedes tienen un split, y el split hace refrigeración, algo de filtrado, muy poco, y circulación. Ventilación, nada. Y deshumectación, sí, algo de deshumectación hacen, porque produce un condensado en el evaporador que extrae humedad del ambiente. Pero no completan el proceso. Casi todos los equipos hacen parte de ello, como se los venía explicando recién. Y en el caso del invierno, ¿en el invierno qué tenemos que hacer? Y sí, calentarlo, por eso es un calefactor, obviamente. Pero, ¿qué más tendríamos que hacer para lograr las condiciones de confort? Y humectarlo. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ver en el abaco psicrométrico que cuando nosotros calentamos un ambiente, la humedad relativa desciende. Es decir, la cantidad de agua contenida en el ambiente sigue igual, pero eso se llama humedad absoluta. La humedad relativa disminuye. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para no sentir el ambiente seco? ¿Cuántos de ustedes pone en un calefactor o en algún sistema de calentamiento del aire algún elemento que aporte humedad? Vamos a hacerlo más de entre casa. ¿Cuántos de ustedes puso la pava arriba del calefactor? ¿Y qué hacen con la evaporación del agua de la pava? En definitiva, están humectando el ambiente. Ahora, el calefactor que le venden a ustedes, ¿humecta el ambiente? No, no lo hace. Simplemente calefacciona. Como también lo hace la unidad split, que dicen, el sistema de aire acondicionado, el split. No, el split, funcionando en calefacción, le va a aportar calentamiento de aire, pero ¿les va a humectar el aire? No. ¿Se los va a filtrar? Y algo tiene un filtro medio precario, pero sí, se lo va a filtrar. Perdón. No te puedo atender, estoy en clases. Discúlpame, me están apurando de la otra cátedra. Ya tengo que ingresar. Pero discúlpame que los haya interrumpido. Pero lo atendí porque es el otro profesor que me está invitando a sumarme al otro Zoom. Discúlpeme la interrupción. Sigo para concluir con la idea. En el proceso de invierno,
tenemos la calefacción, que es el calentamiento del aire. Algunos equipos humectan, no todos. Se realiza algo de filtrado. En el caso de un calefactor a gas, no produce circulación ni mucho menos ventilación. Una unidad de split, por ejemplo, no ventila, es decir, no renueva aire del exterior. Sí tiene un ventilador para lograr la circulación, pero no la ventilación. Estos conceptos me interesa que les queden claros. Si tienen alguna pregunta, bueno, la formulan. ¿Está bien? ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿tenemos aparatos que hagan todo eso en uno o tenemos que hacer Puede haber. combinación? Puede haber, son los sistemas todo aire. En un sistema todo aire, usted puede tener un filtrado eficiente, puede hacer pasar el aire por una cortina de agua y lograr la humectación o lograr el condensado en el caso de extracción del aire. También puede incorporar aire del exterior y un filtrado eficiente. Sí, son los menos, pero muchas veces se los bautiza como equipos de aire acondicionado que no lo son, son simplemente refrigeradores o calefactores. Eso es lo que quiero dejar bien claro. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en definitiva, nosotros lo que vamos a hacer es calentar el aire o enfriarlo y aportarle la cantidad de humedad o quitarle la cantidad de humedad que sea necesaria y tratar de mantener las condiciones más adaptables al ser humano. Entonces, mínimamente nosotros tenemos que conocer la constitución de ese aire. La constitución de ese aire, el aire que nosotros respiramos, ustedes, yo, cualquiera de nosotros, aproximadamente, según las condiciones en donde nos encontremos, vamos a tener casi un 21% de oxígeno, un bajo porcentaje de dióxido de carbono, en el orden del 0,04%, y la principal constitución del aire, ¿qué es? El nitrógeno. El 78% es nitrógeno, de ahí el color celeste en nuestra atmósfera. Y tenemos otros componentes que polvo ambiental, ozono, monóxido de carbono, etc. Eso debe tener la mínima cantidad posible. Y el otro componente que resulta indispensable para la vida y para el confort humano, que es la cantidad de vapor de agua. Nosotros, aunque no lo veamos, estamos inhalando y exhalando agua. Agua en condición de vapor. Entonces, la alteración del aire se produce por variación de los elementos constitutivos, por la combustión de presencia de monóxido de carbono, azufre, a través de óxidos de azufre, sulfatos, nitratos, etc. Y la respiración humana, el aire expirado, nosotros cuando respiramos, si bien inhalamos un 21% de oxígeno, dado que justamente el principio de respiración lo que hace es captar oxígeno, exhalamos generalmente, no siempre es así, unos porcentaje en el orden del 16,5% de oxígeno y un 4% de dióxido de carbono. Las propiedades físicas son el cambio de temperatura, de presión y contenido del vapor de agua. Nosotros exhalamos por la respiración y por la piel una importante cantidad de vapor de agua. Eso hace que se modifiquen las condiciones del aire. Y las modificaciones cualitativas por adición de elementos extraños tales como gases, humo, polvo, bacterias, etcétera, que es el proceso fisiológico normal que nosotros tenemos habitualmente mientras trabajamos, mientras descansamos, etc. Acá estoy viendo en el WhatsApp que ya se formó el grupo de instalaciones termomecánicas 2021. Bueno, denme un segundito. Bien, seguimos.
Cuando nosotros respiramos, o bien cuando se produce una combustión de un equipo que produce una llama, por ejemplo, que quema gas, toma el combustible y también toma aire del ambiente, y de ese aire del ambiente aprovecha solo el oxígeno. El nitrógeno no forma parte del proceso de combustión. ¿Por qué estamos señalando esto? A los efectos de poder evaluar un poco qué es lo que ocurre cuando tenemos un calefactor en un ambiente que está consumiendo gas. ¿Qué es lo que pasa con el ambiente? Bueno, tenemos el hidrocarburo compuesto por carbono e hidrógeno, que va a estar en una relación que va a depender del tipo de combustible. En el caso del metano es carbono, hidrógeno 4. Según el combustible que consuma, bueno, van a variar la cantidad de átomos e hidrógenos por molécula de gas. Ese combustible se combina con oxígeno del aire, que el oxígeno atómico, perdón, el oxígeno molecular es oxígeno 2, da como resultado en una combustión completa dióxido de carbono o anhídrido carbónico, como les guste más, y entregando aproximadamente unas 800 kilocalorías por cada kilogramo de ese combustible. El gas metano, en el caso, como les decía, carbono, hidrógeno 4, más 2 moléculas de oxígeno, da como resultado dióxido de carbono más agua más la energía térmica que aporta. Pero lamentablemente esta situación es más teórica que real. Dado que tanto el gas está compuesto por no solamente carbono, hidrógeno 4, sino elementos no deseables, y el aire lo mismo, ¿no? El aire no tiene solamente oxígeno 2, tiene nitrógeno, tiene dióxido de carbono, tiene agua, tiene polvo ambiental. Entonces va a entregar otros compuestos, como así también. No todos las moléculas del compuesto combustible se van a combinar con la proporción de oxígeno para lograr saturar las moléculas correspondientes. Entonces, va a realizar lo que se denomina combustión incompleta, es decir, va a entregar al ambiente dióxido de carbono, pero también va a entregar monóxido de carbono y agua. Entonces, para lograr que tengamos un ambiente saludable, la Organización Mundial de la Salud prescribe como límite permitivo de monóxido de carbono en aire 50 partes por millón. Este tema de las 50 partes por millón es un tema bastante difícil de manejar. ¿Por qué? Porque ustedes pueden medir en una determinada circunstancia 50 partes por millón, pero el calefactor o la cocina está entregándole, mientras dure el proceso de combustión, le está entregando una determinada cantidad de de monóxido de carbono. De manera que al cabo de un determinado tiempo, si ustedes midieron 50 partes por millón, puede que en 3, 4, 5 o más horas de funcionamiento, los niveles de monóxido de carbono en el ambiente sean elevadísimos, motivo por el cual nuestro reglamento de gas, que ya lo vamos a ver más en detalle el año que viene, prohíbe la ubicación de artefactos de cámara abierta en lugares donde se permanece varias horas, como son los dormitorios. No se puede instalar un artefacto que le vaya aportando una cantidad de monóxido de carbono que le pueda llegar a producir inconvenientes a la salud, trastornos, desmayos, hasta la misma muerte. Bueno, y el límite permisible de dióxido de carbono, bueno, ese pueden ser
5.000 partes por millón. Bueno, ¿por qué? Porque el dióxido de carbono, si bien puede alterar nuestras condiciones fisiológicas, lo puede hacer por sofocación, pero no es un gas tóxico, es un gas que no nos ayuda para la respiración, pero nosotros mismos entregamos dióxido de carbono. En tanto que el monóxido de carbono sí es un gas altamente tóxico. ¿Por qué? Y bueno, porque tiende a captar un oxígeno. Y si nosotros los inhalamos en el proceso de respiración, en los alvéolos pulmonares, no solamente que capta un oxígeno, sino que se adhiere a la hemoglobina sanguínea, provocándole la anulación de ese glóbulo. Entonces, no es de extrañarse que una persona intoxicada con monóxido de carbono tenga contaminado su sangre con hemoglobinas contaminadas con monóxido de carbono. De manera que ese es el problema más importante en lo que respecta a monóxido de carbono. Y aquí también radica la importancia de la renovación del aire. Nosotros aportamos al ambiente dióxido de carbono y le vamos quitando oxígeno al aire. Por ese motivo es importante la renovación del aire, más allá de las condiciones de temperatura y humedad, etc. Bueno, los valores recomendados de ventilación para suprimir olores y purificar el aire, esto es muy importante, depende fundamentalmente del número de ocupantes, altura del local, elementos contaminantes y cantidad de fumadores. Bueno, hoy en día con las leyes de prohibido fumar, esto se ha mejorado mucho. Por ejemplo, para ambientes de baja contaminación y número de fumadores bajo, la densidad es de 6 metros cuadrados por persona y altura de techo máxima de 2,60 metros. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola, ¿me escuchan? ¿Se cortó? No, profe, sí se escucha, se escucha. No, porque creí que había alguien que quería preguntar algo. Bueno, entonces se requieren de 13 a 16 metros cúbicos hora por persona. Eso sería una recomendación de ventilación bastante adecuada. Situación que muchas veces en inviernos no realizamos esta renovación. ¿Por qué? Y porque resulta caro. Nosotros normalmente calefaccionamos el aire que ya hemos calefaccionado. De esa manera bajamos el delta T y la cantidad de calor que tenemos que aportar es mucho menor. Pero ¿qué pasa? Estamos con aire viciado. Entonces estamos disminuyendo las condiciones de confort y fundamentalmente de salubridad. Para ambientes de media y alta contaminación y número de fumadores medio a alto y demás, y además parámetro idem se requeriría, fíjense que es más del doble, de 25 a 42 metros cúbicos por persona y por hora. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Vamos a hacerlo un poco más participativo por no hacerlo tan pesado a esto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Estamos todos de acuerdo o se me escaparon todos? Por ahora vamos bien, profe. Bueno, pero me gustaría saber que no estoy solo, porque en el ambiente donde estoy, yo estoy solo, pero no sé si hay alguien que me escuche por ahí. Digan algo, comenten algo, primero para no hacerlo tan pesada a la clase. Que Y lo segundo, escuchamos, también, profe, lo escuchamos. No sé está si bien. entendemos todo, pero... Está bien, ese tipo de participaciones para saber si me están escuchando, si se cortó la comunicación, si está siendo muy pesada la clase, ese tipo de feedback es totalmente necesario por ustedes y por mí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí, profe. Por ahí los chicos escriben por el chat las preguntas, entonces... No, eso yo no lo veo, se lo ve Diego, lo ve Pablo, porque no puedo estar haciendo las dos cosas, dando la clase y leyendo el chat. No me dan las neuronas para tanto.
Y más bien las dudas que vayan teniendo, plantéenlas con el micrófono, no utilicen el chat para plantear dudas, porque, bueno, como acaba de aclarar el ingeniero, no lo revisa mientras da la clase. Claro, realmente se hace imposible. Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Aprovecho para tu intervención, Diego. Ahí me estaba llamando Labrín, no sé qué querrá, por favor, comunícate con él. Ok. Bueno, seguimos. El ábaco de confort. Esto es una de las cosas que, no sé si hacemos tiempo, es el que viene ahora. Esto lo inventó Carrier. Es el resultado de investigaciones estadísticas de la ASRAE. Esta es la Asociación de Ingenieros del Aire Acondicionado de los Estados Unidos, palabras más, palabras menos. Ya les voy a dar la especificación concreta de qué significa ASRAE. Es una asociación norteamericana dedicada al aire acondicionado. Ha permitido realizar este desarrollo para relacionar los distintos factores de humedad, temperatura y movimiento del aire. El concepto de temperatura efectiva, medida del confort, que involucra los efectos combinados de bulbo seco, humedad relativa, o sea, bulbo seco se refiere a la temperatura del bulbo seco, humedad relativa, radiación de muros y velocidad del aire, según el juzgamiento de personas intervinientes en el ensayo. O sea, ha hecho esta gente un análisis estadístico de distintos ambientes en donde le han ido variando las condiciones del aire, de temperatura, de humedad, de velocidad del aire, y les ha ido preguntando a cada uno de los integrantes qué grado de confort o si estaban confortables o no. Y conforme a eso, bueno, ya lo vamos a ver en el diagrama para que ustedes lo interpreten mejor, van determinando distintos porcentajes. De esa manera se logra conformar este diagrama que ya lo vamos a ver en detalle. Las condiciones de ensayo, sujetos con vestimenta para puertas adentro, ocupación en actividades livianas, actividades de oficina, actividades escolares, etc. Y condiciones de igual temperatura efectiva para distintas combinaciones de bulbo seco y humedad relativa para cierta velocidad del aire e igual grado de confort. El diagrama de confort que se les muestra acá, este diagrama está en la guía de trabajos prácticos, en donde pueden apreciar distintos elementos. Tienen en ordenadas la denominada temperatura bulbo húmedo, es decir, es un termómetro común y corriente en donde el bulbo está envuelto en un paño, en una gasa humedecida con agua. Ya lo vamos a ver al ciclómetro, se lo tendría que haber mostrado, no sé si en las otras diapositivas está, no, yo se lo voy a mostrar. En abscisas, ¿qué tenemos? La temperatura de bulbo seco, este es un termómetro convencional. Y después tenemos las distintas, las líneas así oblicuas. ¿Están viendo el puntero ustedes? ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, Sí, sí, sí. las distintas líneas que ven de abajo hacia arriba son las humedades relativas porcentuales que van desde 10 hasta el 90%. Y acá tienen las evaluaciones que se realizan a estas personas que les comentaba recién, que se las evaluaba, qué cantidad de personas están censadas y se les preguntan si están confortables o no. Y como ven, tienen un pico de un 97% de personas en estado de confort y a medida que me voy alejando, las personas se van sintiendo desconformes o fuera del punto de confort. ¿Por qué tenemos dos evaluaciones, la de arriba y la de abajo? Porque acá se realiza la evaluación de la zona de confort de verano y aquí abajo las evaluaciones de las personas confortables en la zona de confort de invierno. Como pueden ver,
la diferencia que tenemos entre estos porcentajes, 96% en verano y 97%, perdón, en invierno y 97% en verano, corresponde también a diferentes temperaturas. Fíjense, por ejemplo, en el caso de las personas que están confortables en un 97%, corresponden, por ejemplo, para una humedad relativa del 50%, una temperatura de 25 grados centígrados para la condición óptima de verano. Sin embargo, para invierno, en igualdad de condiciones de humedad relativa, fíjense, la temperatura es significativamente menor, es decir, se me perdió el puntero, ahí está el puntero, fíjense, 22 grados. Es decir, yo me siento más confortable en invierno con una temperatura más baja que en una temperatura más baja en verano. Es decir, esto hace también al diseño de la economía. Yo he visto en muchas oficinas que tienen, en verano andan con una camperita y en invierno andan de mangas cortas. Eso es un derroche de energía y además una provocación a la salud. Se debe, desde el punto de vista adecuado del diseño, la temperatura de diseño en invierno debe ser un poco más baja que la temperatura de diseño en verano. Estas zonas sombreadas que ven aquí en la parte central de estas cuadrículas, van a ver que corresponden a la zona de más alto confort, tanto en invierno como en verano, y las humedades relativas correspondientes. Fíjense que a medida que me voy a los puntos extremos, es decir, superar el 70% o disminuir del 30% de la humedad relativa, las personas se sienten desconformes. Lo mismo en relación a las temperaturas. Fíjense, por ejemplo, en invierno. Si yo, por ejemplo, a una persona o a un grupo de personas le doy una temperatura por debajo de los 20 grados y una humedad relativa del 30%, y estáis fuera de la zona de confort. Esa persona no se va a sentir confortable. Esto es lo que hace que nosotros, para eso sirve el diagrama del ábaco de confort, para ubicarnos según en qué época del año estamos y las relaciones entre temperatura y humedad sean las más adecuadas para lograr el confort más adecuado posible. Bueno, las limitaciones del ábaco de confort. ¿Cuáles son las relaciones? Que acá hay algo que en el ábaco no se veía, que es la velocidad del aire. Las condiciones reales del medio pueden representar un apartamiento de los valores del ábaco de confort. El movimiento del aire a velocidad superior a 4 metros por minuto. Efectos de la radiación desde y hacia los cerramientos. Tiempo de permanencia en el local y contenido del vapor de agua en el aire. Este efecto del movimiento del aire en el ábaco de confort, fíjense, por ejemplo, para velocidades de 30 metros por minuto, la temperatura, y esto ya lo vamos a ver cuando veamos la sensación térmica, que son uno de los últimos ábacos de la clase, que está en función de la temperatura. Si ustedes tienen, por ejemplo, una temperatura de 20 grados, una temperatura normalmente adecuada para invierno, tenemos que tratar de lograr que la velocidad del aire no sea muy elevada. Fíjense que si nosotros tenemos velocidades del aire muy elevadas, ¿qué va a pasar? Supongamos con una velocidad del aire, qué sé yo, 60 metros por minuto. ¿Qué sensación tengo con una temperatura del aire de 20 grados? Y es como si me estuviera afectando
como si estuviera en un ambiente con 16 grados de temperatura. Tengo frío. Entonces, para lograr velocidades de aire importantes, ¿qué pasa? Y tengo que levantar la temperatura o bajarla según corresponde en invierno o en verano. No sé si me siguen, si está claro la situación. Es decir, la velocidad del aire es función de la temperatura del aire para lograr las condiciones de confort. Por eso les decía, el efecto del movimiento del aire no está contemplado en este abaco acá. Entonces, cuando yo tengo que diseño una temperatura del aire de 22,5 grados, en definitiva, ¿cuál es la temperatura efectiva del aire? Y si yo tengo depende de la velocidad. Si la velocidad del aire de 30 metros por minuto, y bueno, la velocidad efectiva, perdón, la temperatura efectiva es de 19,2 grados. Entonces, si yo tengo velocidades de aire importantes, tengo que aumentar la temperatura. ¿Para qué? Para mantener las condiciones de confort. No sé si se entiende esto. A ver, quiero un poco la participación de ustedes. Sí se entiende. Profe. Una consulta, si puedo. Es simple, está claro, profe. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, seguimos Quería entonces. hacer una consulta a un compañero, profe. Dígame. Disculpe, en el diagrama, estos valores que están como en diagonal, estos que van de 11 a 32, ¿qué vendrían a hacer? Y estas son las distintas temperaturas. Fíjense, este 31 corresponde al 31 que está acá, el bulbo húmedo. Son las distintas temperaturas. Está bien, ¿Y está esta bien. está? Bueno. Y, profe, yo quería también consultarle sobre cómo es que se leería el ábaco. En este caso, se leería según la época del año, a determinada temperatura, o sea, vemos qué temperatura es la ideal para el ambiente. Claro. Y Ustedes, después, por ejemplo, bueno, después según la circulación, la velocidad del aire, vamos a tener que modificar esa temperatura o no. Eso es lo que ya exactamente. pasó al... Exactamente. ¿Ustedes qué es lo que hacen? Van a decir, bueno, yo me voy a ubicar en esta zona, que es la zona de máximo confort. Yo digo, bueno, quiero diseñar un equipo de verano. Bueno, ¿dónde me ubico? ¿Y dónde me ubico? Yo voy a ubicar donde tengo la mayor cantidad de personas confortables, en esta zona, en la zona de esta línea. ¿Me está siguiendo? ¿Me está viendo el mouse? Sí, profe. Bueno. Esa es la de invierno. Está bien, esa es la de invierno, tenés razón. Esta es la de verano, me equivoqué. Entonces me ubico en esta curva. ¿Dónde? Y en la zona de máximo confort. Y la zona de máximo confort normalmente trato de ubicarme ¿dónde? Si yo estoy trabajando con verano, voy a tratar de trabajar con las temperaturas lo más altas posible porque es lo que me va a resultar la mayor economía. Entonces, voy a ubicarme en estas zonas. Estas zonas, ¿qué es lo que hacen? Humedades relativamente bajas. Tengo que tratar de ubicarme en este punto. O sea, acá, ¿cuál sería la temperatura de confort? 25 grados y 50% de humedad relativa. Ahora bien, vamos a la otra. Yo tengo 25 grados de temperatura y la velocidad con que va a circular el aire es de 30 metros por minuto. Bueno, yo en realidad acá estoy haciendo circular el aire de tal manera que estoy provocando una sensación de 23 grados. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, lograr una mayor economía con una mayor temperatura. Entonces me voy acá, supongamos, 26 grados y humedad relativa del 50%. Entonces con 26 grados vuelvo de nuevo, 26 grados de temperatura, tendría que interpolar entre estos valores y sigo acá. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, la temperatura está entre 23 y 25. ¿Qué pasa? Estoy logrando un confort con menor inversión de energía. En esos valores yo tengo que estar jugando. Normalmente esto no se hace casi nunca, se toma, ¿qué cosa? Los valores recomendados de temperatura y humedades de diseño.
pero por allí es conveniente jugar un poco con la velocidad del aire. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, la velocidad del aire es una condición que nos da el equipo. Y cuando yo estoy haciendo el balance térmico, todavía el equipo no lo tengo diseñado. O sea, es un ir y venir hasta lograr optimizar el sistema. Esto lo pueden ver más claro cuando nosotros veamos estas tablas, que son las tablas de sensación térmica. Todos nosotros debemos haber escuchado en el pronóstico del tiempo, temperatura tantos grados centígrados, humedad relativa tanto por ciento, sensación térmica tanto. Bueno, el tema de la sensación térmica es diferente el concepto si se toma en invierno o se toma en verano. En invierno, cuando evaluamos la sensación térmica, tenemos en cuenta ¿qué cosa? La velocidad del viento. Si tenemos viento en calma, la temperatura o la sensación térmica es igual a la temperatura de bulbo seco. Pero cuando empieza a soplar viento, lógicamente la sensación térmica es diferente. Así, por ejemplo, tenemos para viento en calma, por ejemplo, a ver, qué sé yo, la temperatura. Supongamos que tenemos una temperatura de 10 grados. Viento en calma, la temperatura, la sensación térmica es de 10 grados. Pero cuando empieza a actuar el viento, por ejemplo, un viento de 8 kilómetros por hora, la sensación térmica es de 7,5. Fíjense en el caso de las temperaturas más bajas. ¿Qué pasa cuando empieza a soplar viento más fuerte y la temperatura es más baja? Obviamente, la sensación térmica llega a valores realmente bajos. Para una misma temperatura, fíjense qué es lo que pasa con velocidades de viento importantes. Una temperatura de 0 grados. ¿Qué pasa con una velocidad de viento del 24 kilómetros por hora? Y la sensación térmica es de 10 grados bajo cero. Obviamente, si la temperatura sigue bajando para la misma velocidad de viento, para una temperatura de 15 grados bajo cero, tengo la sensación térmica de 32. Y en el verano, ¿qué pasa? Bueno, en el verano no tenemos en cuenta el viento, pero sí tenemos en cuenta ¿qué otra cosa? ¿Qué es lo que nos molesta en el verano? Exactamente, el problema es la humedad, dicen algunos. Bueno, entonces fíjense qué pasa con la temperatura efectiva. Cuando yo tengo una temperatura, por ejemplo, de 25 grados y la humedad relativa es del 50%, fíjense qué pasa. Y la sensación térmica es lo mismo que la temperatura de bulbo seco. O sea, siento la misma temperatura que la que registra el termómetro. Pero fíjense qué pasa cuando aumenta la humedad. En 25 grados no hay mayormente problema porque es una temperatura confortable, está muy por debajo del valor de temperatura corpórea. Pero fíjense qué pasa, por ejemplo, cuando llegamos a temperatura en el orden de 30 grados. 30 grados, ya humedades relativamente bajas, siento como que no hace tanto calor. Es lo que pasa en las zonas áridas, ¿no es cierto? Pero fíjense qué pasa con 30 grados cuando la humedad relativa empieza a crecer. Cuando estoy en las humedades en el orden de los 35 al 50%, y la sensación térmica es más o menos la misma. Ay, ¿quién está llamando a la mamá ahí? Bueno, 30 grados, pero ¿qué pasa con la humedad relativa cuando sube? Fíjense cómo empieza a crecer la sensación térmica. Ni qué hablar cuando tenemos la combinación de altas temperaturas y altos valores de humedad. Esto sirve como complemento de lo que estamos viendo recién, estas tablitas. No todo es temperatura para lograr confort. Esta es un poco la conclusión de todo esto.
No sé si queda alguna pregunta. Tenemos un rato más. Yo, No profe, quisiera le quería empezar la preguntar algo. transmisión de calor porque es medio largo. Transmisión de calor lo dejaría para la próxima clase. Sí, dígame. En el cuadrito de abaco, chiquito, ¿por qué cuando se aumenta la velocidad, digamos, como que disminuye La la temperatura. Y bueno, por lo que temperatura? estamos diciendo, lo mismo Eso es lo pasa, que no. lo mismo pasa con las condiciones de la sensación térmica de invierno. Usted siente más frío cuando aumenta la velocidad del aire. Ah, ¿Eh? sí, claro que No, sí. no. Yo le doy la explicación para que sepa de qué se trata. No. Eso es lo que hace esto. O sea, obviamente que estamos hablando de temperaturas dentro de los valores de confort, ¿no es cierto? Sí. Si estuviera el viento en calma o el aire en calma, como ocurre con la sensación térmica de invierno, por ejemplo, viento en calma, temperatura de 0 grados, usted va a sentir 0 grados, pero a medida que aumenta la corriente de aire, por ejemplo, en este caso, 8, con 0 grados usted va a sentir que hace más frío. Estamos hablando Sí. de condiciones de temperatura que no son las que genera un equipo de aire. Las condiciones que genera un equipo de aire están dentro de estos valores, entre 18,5 y 27,5. Normalmente estamos en el orden de 20, 22. Estos son los valores que normalmente entrega un equipo de aire. Y estos son los valores de velocidad que entrega un equipo de aire. Ujú. Entonces, en base a esto, tenemos distintas sensaciones. No quiere decir que el aire esté más frío porque vaya más rápido. No. ¿A qué se debe esta sensación? Bueno, nosotros sentimos la sensación térmica por la renovación del aire que envuelve o rodea nuestro cuerpo, la epidermis. Eso hace que quite o absorba humedad, temperatura, calor, perdón. Eso es lo que me da la sensación térmica. Cuando yo paso aire por nuestro cuerpo, el ventilador, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el ventilador? Está haciendo circular el aire que está a la temperatura ambiente. Yo, si apago el ventilador, siento calor, pero cuando lo hago circular al aire, me refresca. ¿Por qué refresca? Porque va extrayendo algo de humedad del aire que rodea mi cuerpo. Esa extracción de humedad se traduce en una quita o absorción de calor. ¿Qué pasa cuando usted se frota alcohol en la piel? ¿Siente frío? ¿Qué? ¿Porque el alcohol está frío? No, si el alcohol está a la temperatura ambiente. Sí. ¿Y por qué siente frío? Bueno, porque el calor cuando entra en contacto con la piel se evapora. Al evaporarse, ¿qué hace? Absorbe calor. Y esa absorción de calor se manifiesta como una sección de frescura o de refrigeración o de baja de temperatura. Claro. Bueno, no sé Gracias, si ha profe. quedado claro. Yo quisiera llegar hasta acá. En todo caso, en la próxima clase seguimos con la parte de transmisión, que es una parte muy importante y lleva ya un poquito más de tiempo. No sé si queda alguna pregunta, yo tengo que entrar a la otra clase, por eso es que Una me duda rápida nomás. diga. Si este comportamiento de la velocidad y la temperatura funciona igual para altas temperaturas o puede que se comporte distinto, capaz, no sé. No, bueno, usted lo acaba de ver acá. ¿Qué pasa cuando la temperatura está por arriba de los 20 grados? No es lo mismo que este otro caso, cuando la temperatura está, digamos, por debajo de los 10 grados. Las sensaciones térmicas que tenemos son distintas. Yo cuando tengo una temperatura de 15 grados y el aire que circula realmente es confortable. Pero ¿qué pasa? Cuando tengo temperaturas por debajo de los 10 grados, si el aire está en movimiento, ya lo voy a sentir, siento frío. En tanto que cuando la temperatura está por encima de los 20 grados, ya la circulación del aire sí me lo siento como un confort.
pero lo que me afecta en cuanto a calor es la humedad. ¿Por qué? Justamente si tengo un ambiente cargado de humedad, ¿qué es lo que pasa? Lo contrario de lo que le estaba diciendo recién, no tengo quita de humedad del cuerpo o transpiro poco, diciéndolo de otra manera. Entonces, empiezo a sentir calor, no hay renovación de la humedad que rodea mi cuerpo. Entonces ahí empiezo a sentir calor. Obviamente, a medida que aumenta la temperatura y la humedad, voy ya sintiendo condiciones peores, condiciones ya hasta de sofocación. ¿Mm? ¿Está claro? Sí, gracias. Sí, profe. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta rápida. Cuando habla acerca del invierno, cuando hablo del tema del aire acondicionado, que había seleccionado solamente dos ítems, digamos, que era la calefacción y la humectación del aire, ¿qué es más fácil, humedecer el aire o calentarlo? O sea, para ser más eficiente. Calentarlo. Así, dar una respuesta rápida, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Calentarlo implica energía. Humectarlo implica lo que nosotros denominamos calefacción adiabática. Allí no hay incorporación de energía. Si yo no tengo una fuente de energía, y es más fácil humectarlo. Ahora, si yo tengo una fuente de energía, y es más fácil calefaccionarlo. No sé si me sigue en el concepto. Es decir, supongamos, ocurría en la época de los egipcios, antiguo Egipto, antes de Cristo, no existía electricidad. ¿Y cómo hacían? Y si no había algún esclavo que le batiera un abanico para que lo refrigeraba, ¿qué hacían? Y normalmente incorporaban agua, hacían pasar una corriente de aire por una cascada, logrando de esa manera lo que hoy conocemos con el nombre de refrigeración adiabática. Hoy en día la refrigeración adiabática se puede lograr cuando tenemos climas secos, ya lo vamos a ver, la refrigeración adiabática. Pero ¿qué pasa? La refrigeración adiabática tiene como ventaja que no hay incorporación de energía. Hoy en día que tenemos la comodidad de la energía eléctrica, y lo más fácil es quitar calor por medio de los sistemas de acondicionamiento de aire. ¿Mm? Estamos, no sé si quedó claro esto. A ver. Sí, profe, sí. Muchas gracias. Vamos a ver si me ven en imagen. ¿Me ven ahora a mí? Sí, profe. Sí, Bueno, se ve bien, profe. Con esto terminamos la clase de hoy. Si tienen algo que comentar, alguna sugerencia, alguna recomendación.